Hola Georgette, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Me da mucho gusto poderte saludar, bueno, un poquito a la distancia, pero siempre es un gusto. Araceli, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarlas. Hola, les mando un abrazo. Gracias. Hola, preciosa Cassandra, ¿cómo estás, hija? Dios te bendice. Qué bueno que estás ya lista para aprender más, ¿verdad? Dios te bendiga grandemente. Samir, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte también, a tu dulce y preciosa esposa. Un abrazo para ella también. Muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Sí, mi hermanito Chema, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido también. Me gustó mucho la prédica que diste. Dios te bendiga grandemente. Marinita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por todos aquellos hermanos que me mandaron un mensajito muy cariñoso a través de mi esposo. Ahora que me operaron, estoy todo bien, va evolucionando todo muy bien, estamos muy contentos. ¿Qué tal, mi Vicky bonita? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno, gracias a Dios, que todo va bien, alabado sea el Señor. Linda, ¿cómo estás? Un abrazo, hermanita, muy buenas noches también para ti. Gracias, Marinita, también para ti, un fuerte abrazo. Te amamos y te bendecimos como siempre. Muy buenas noches o tardes, ¿verdad, Linda? También. Gracias, Georgette, muchas gracias. Ahí tenía una situación en un ojito todavía se ve un poco rojo, pero bueno, cada vez está mejor y estamos contentos bueno, estoy contenta de que todo está bien en el Señor, todo está bien, ¿verdad? Pasamos por pruebas, por situaciones y bueno, no pasa nada, seguimos adelante creyendo y confiando en el autor y consumador de nuestra fe, el Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria por siempre. ¿Qué tal, Betty? ¿Cómo estás? Un abrazo también, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, ¿les parece bien que empecemos a... Gracias. Bendiciones también para ti, Betty bonita. Dios te bendiga grandemente. ¿Les parece bien que empecemos a orar? Y le demos gracias a Dios por el mensaje que tiene hoy para todos nosotros. Y siempre va a ser de gran bendición porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios es hablándonos a todos y lo importante es la actitud que tenemos ante ella, porque Dios nos habla a través de su palabra y la palabra de Dios es espada, ¿verdad? Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y la palabra de Dios es luz en medio de las tinieblas y es el aliento de la boca del Señor y nos habla y estamos atentos a su voz, siempre escuchando lo que Él tiene para todos nosotros, porque son palabras de vida y de vida en abundancia, ¿verdad? Bueno, entonces oremos. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, venimos, Señor, ante tu presencia. Primeramente, ante todo, a bendecirte y agradecerte, Señor, el honor, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Es el título más grande que podemos tener y aspirar. Ser hijos de Dios, discípulos de Dios, siervos de Dios, para que en todas las cosas, Señor Jesús, te lleve siempre toda la gloria. Gracias por la palabra, Padre eterno, que tienes para nosotros. Inclinemos nuestro oído a tus razones y estamos aquí dispuestos, Señor, para aprender y ser oidores y hacedores de la palabra que nos ministras en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a través de tu precioso Espíritu Santo. Gracias te damos por la vida de todos nuestros hermanos que diligentemente, sabiamente, se acercan a ti para escuchar tu voz, Señor. Gracias por sus vidas, bendícelos más, Señor, abundantemente de lo que ellos puedan pedir o esperar. Bendícelos conforme a la multiforme grandeza de tu amor y de tu poder, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén. Gloria a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Yasmín, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mi hermano Manuel Cepeda, buenas noches. Dani, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un abrazo para ti siempre. Gloria a Cristo Jesús, ¿verdad? Bien. El tema de hoy está dirigido a todos aquellos hijos e hijas, como todos nosotros, que quieren saber más y más acerca de los intereses de Dios. Los intereses de Dios son diferentes a los intereses del hombre, ¿sí? Si vamos, por ejemplo, al libro de Filipenses capítulo 2, versículo 19, 2:19, dice la Escritura así. Y aquí está el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Filipos, y dice así: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues Timoteo iba a verlos, a visitarlos, para ver cómo se encontraba esta iglesia, ¿verdad? Versículo 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Sí? Timoteo tenía buen ánimo y se interesaba por las personas. ¿Sí? Se interesaba por las personas, tenía interés por los hermanos, que estuvieran ellos bien. Versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Alguien que se interesa por los hermanos es alguien que quiere el bien de los hermanos, que quiere que estén cuidados, que quiere que estén amados, atendidos, que estemos cuidando el rebaño del Señor entre todos, ¿verdad? Versículo 20. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Entonces, aquí debemos de enfocar nuestros intereses o nuestras prioridades en las cosas que son prioritarias para Dios. El Señor Jesús vino a la tierra. Dios se hizo hombre para buscar y salvar lo que se había perdido. Y entre esa gran cantidad de seres perdidos, no sabíamos si era para la izquierda o para la derecha, ¿sí? Estábamos todos nosotros. Y el Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuál es el interés de Dios? Buscar y salvar lo que está perdido. ¿Sí? Buscar y salvar lo que está perdido. Dice aquí en el versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, sus intereses propios. Algunos piensan que Dios vino al mundo y nos llamó a ser sus hijos para que tengamos una linda casa, un lindo coche, un buen trabajo. Y bueno, esa es una añadidura, pero no es lo principal. Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Para qué? Ya nos encontraste, Señor. Aquí estamos. Estábamos perdidos y ya nos encontraste. Porque nos quiere llevar al cielo. No en este momento, que siempre se haga la voluntad de Dios, pero en el tiempo señalado por Dios. Y Dios nos quiere preparar aquí en la tierra para ir al cielo. Ese es uno de los intereses más importantes de Dios. Buscar y salvar lo que está perdido para prepararnos aquí en la tierra para el milenio, para llevarnos al cielo. Amén. Gloria al Señor, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Sí? Miren, en el libro de Mateo 16, vamos por favor a Mateo 16, 21. Mateo 16, 21, dice así:
Mateo 16, 21, vamos a leer del 21 al 23. Sí, ¿verdad, Vicky? Estábamos todos perdidos. No sabíamos si tocar en la puerta izquierda o en la puerta derecha. Y andábamos dando tumbos en un mundo bien perdido. Ahí andábamos nosotros. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros y nos llamó para que fuésemos sus hijos. Margarita, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Entonces, Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 21. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, versículo 22, tomándolo aparte, lleva al Señor Jesús aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Por qué? Porque Pedro estaba viendo las cosas terrenales, pero el Señor Jesús estaba viendo las cosas celestiales, las cosas que son eternas. El Señor Jesús sabía muy bien que venir al mundo, a esta tierra, venir a buscar y a salvar lo que estábamos perdidos, no era nada más para encontrarnos y ya, era porque tenía el Señor Jesús que llegar a la cruz. Y varias veces le dijo a los discípulos: es necesario que el Cristo muera y resucite el tercer día. Entonces Pedro se queda con una parte de este mensaje y cuando dice que muera, y dice: de ninguna manera esto te acontezca, versículo 23. Pero él, el Señor Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Sí? El propósito de Dios Padre, fue enviar a su Hijo Jesús a que llegara a la cruz y pagara el precio de nuestra salvación. El Señor Jesús vino al mundo. Él no era de este mundo. Él vino al mundo para buscar y salvar a los que estábamos perdidos. Ir a la cruz, morir por nuestros pecados, resucitar al tercer día, darnos instrucciones precisas a través de su palabra para que crezcamos, para que a través del discipulado, a través de su palabra, para prepararnos para llevarnos al cielo. ¿Sí? Esa es la voluntad del Padre. Esta es la voluntad de Dios. Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿alguno quiere venir en pos de mí? Niéguese a sí mismo. Deje de pensar en las cosas de los hombres. ¿Sí? Tome su cruz y sígame. Tomar la cruz de Cristo significa que no vamos a hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor. ¿Sí? Es a caminar en las pisadas del Señor Jesús. Eso significa, con una cruz no puedes moverte fácilmente en el mundo. Con una cruz tú puedes andar en el camino estrecho que lleva a la vida eterna y no en el camino ancho que lleva a la perdición. ¿Sí? Porque ancho es el camino que lleva a la perdición, dice la Escritura, pero angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Entonces, ¿cuál es uno de los propósitos principales de Dios? Buscar y salvar lo que se ha perdido. Buscar y salvar lo que se ha perdido. Eso es uno de los intereses más grandes de Dios. Yo podría decir que es el principal interés de Dios. Buscar y salvar. A ti ya te encontró el Señor. Gloria a Dios que a mí también me encontró. Hola, Mini, ¿cómo estás? Bienvenida, hijita. A mí ya me encontró, a Evelyn ya encontró, a Berta ya la encontró, a Margarita, a Georgette, Marinita, Vicky, Linda, todos mis hermanas que están sus nombres en pantalla. Ya nos encontró el Señor. Ahora nos quiere discipular, capacitar, ¿sí? Entrenar para llevarnos al cielo en el tiempo señalado por Él. Amén.
Gloria a Cristo Jesús. Entonces tenemos que ver en las cosas, poner nuestros ojos en las cosas que son eternas y no en las cosas que perecen. Ayer nos compartía Gonzalo en el curso de matrimonios y decía que todo lo que tenemos es porque Dios nos los ha dado, ¿sí? Y solo somos mayordomos. Y lo dijo porque las escrituras lo dicen, ¿sí? No es una palabra de mi hermano Gonzalo. Él lo dijo porque las escrituras así lo mencionan. Y efectivamente, nada trajimos a esta tierra, nada nos vamos a llevar. El oro y la plata es de Dios. ¿Por qué es de Dios? Porque Él lo creó y se va a quedar en esta tierra. No lo vamos a poder sacar. Entonces lo más importante para Dios no es el oro y la plata, no es tu coche, tu casa. Lo más importante para Dios eres tú. Tú eres lo más importante para Dios. Y Dios quiere prepararte, santificarte, ¿sí? Limpiarte para prepararte para ir al cielo en el tiempo señalado por Él. Amén. Porque ¿qué es la vida? A la luz de la eternidad. Dice la Escritura que es como un suspiro y luego se va. Es como las flores del campo que a veces están y luego ya no están. También dice la Escritura que es como una neblina que está y luego ya no está. Así todos nosotros, nuestra vida en la tierra es como una neblina, es como las flores del campo, es como un suspiro a la luz de la eternidad. Y nuestra mira debe estar puesta en las cosas que son eternas, no en las cosas que perecen, sino en las cosas que son eternas. Nuestra mira en las cosas que son eternas. Amén. Dice en el libro, vamos por favor al libro de Colosenses capítulo 3, versículo, vamos a leer el 1 y el 2. ¿Sí? Colosenses capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Sí, amén, Georgette, amén, amén, amén. Gloria a Cristo Jesús. Dice así, dice Dios, si pues habéis resucitado con Cristo, y todos nosotros hemos resucitado con Cristo a una vida nueva, ¿sí? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué es lo que debemos de buscar? Ahora nosotros, las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Amados jóvenes, a su corta edad, 16, 18, 20, 21, 13, 12, la edad que tengas, tus ojos deben de estar puestas en el cielo. El mundo ofrece muchas cosas, pero todo eso es perecedero. Debes de poner los ojos en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, ¿sí? En las cosas de Dios, en las cosas celestiales, porque todo eso es duradero y las cosas terrenales son perecederas. Un día no va a estar nada de lo que podemos ver ahorita, no va a estar, pero tú sí vas a estar, porque tú eres eterno, tienes un espíritu eterno, tienes un alma eterna, el alma no puede morir y Dios te prepara para la eternidad. ¿Sí? Dios te está preparando para la eternidad, igual que a todos los demás nos está preparando Dios para la eternidad. Amén. Dice aquí en el versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, nuestra vieja naturaleza ya murió, nuestro viejo hombre ya murió, quedó crucificado con Cristo, conforme a las Escrituras. Somos una nueva creación. Versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aleluya. Haced morir pues lo terrenal en vosotros,
¿cuánto de nosotros hay terrenal todavía? ¿Cuántas cosas de la tierra seguimos teniendo? Bueno, algunos tenemos más, otros menos, pero todavía tenemos cosas terrenales en nuestra vida. Que tenemos, estas cosas terrenales tienen que morir. Mira lo que dice, haced morir. ¿Quién hace morir las cosas terrenales? Tú y yo. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Sí? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. La avaricia, ¿qué es idolatría? La avaricia es querer tener lo que no es tuyo, querer tener más de lo que tienes, no porque seas conformista, pero cuando no hay contentamiento con las cosas que tienes, no vas a tener contentamiento con las cosas que no tienes. Debes de estar contento con lo que tienes hoy para que estés contento con lo que tendrás mañana. Amén. Si tú estás contento con lo que tienes hoy, vas a poder disfrutar las cosas nuevas cuando lleguen. Si no, siempre habrá avaricia, y la avaricia Dios la cataloga como idolatría. Versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Está hablando de los hijos, no de los inconversos, de los hijos de Dios. Hola Pati, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenida como siempre. ¿Sí? Versículo 7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas esas cosas. Dejad la ira. Dejad el enojo. Dios no te lo va a quitar. Tú lo tienes que dejar. ¿Sí? Deja la ira, deja el enojo, deja la malicia, deja la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis. ¿Sí? Todas estas cosas son terrenales. Los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre. El viejo hombre era mentiroso. ¿Sí? La vieja mujer, que antes teníamos nosotras las mujeres, antes de nacer de nuevo, pues éramos mentirosillas, aquí dice. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Cómo nos despojamos? Con los hechos, ¿verdad? Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, la imagen del que lo creó, se va renovando, se va transformando, renovando, se va haciendo cada vez más nuevo, hasta el conocimiento pleno. Mientras más conocemos de la palabra de Dios, y sobre todo mientras más somos oidores y hacedores de la palabra de Dios, nos vamos renovando. ¿Sí? La obediencia a Dios como hijos obedientes permite que la sangre preciosa de Cristo nos vaya limpiando conforme a nuestra obediencia. Aquí también lo dice de esta manera. Y revestido del nuevo, estamos en Colosenses 3:10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Entonces, ¿cuáles son los intereses de Dios? Los intereses de Dios es buscar y salvar lo que se ha perdido. Los intereses de Dios es que todos nosotros pongamos, Dios se interesa que los hijos pongan sus ojos en las cosas del cielo, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Los intereses de Dios es que busquemos las cosas de arriba y no las cosas de la tierra. Amén. Muy bien. Ahora vamos por favor a 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, versículo 6. Corintios 3, 6 dice así. Dice Pablo, yo planté la palabra de Dios, ¿sí?
Apolos regó, es decir, esa palabra que estuvo sembrada en los hermanos, llegó a Apolo y regó, ¿sí? Pero el crecimiento, ¿quién lo da? Lo da Dios. Dios es el que da el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Todos nosotros necesitamos crecer, porque cuando crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios, somos más libres. El niño cuando nace, dice la Escritura que sigue siendo esclavo, porque no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Pero nosotros que nacimos de nuevo, a medida que comemos la palabra de Dios, comer la palabra de Dios es recibir la palabra de Dios para nosotros, esto nos permite ir creciendo, y ese crecimiento lo da Dios, ¿sí? No son las personas, no, el crecimiento lo da Dios. Tanto Pablo como Apolos, como cualquier hermano que te da una palabra de parte de Dios, solo somos colaboradores de Dios. Pero el que da el crecimiento es Dios. Tú y yo y todos somos obra del Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos hace crecer. Él es el que nos revela la palabra. Él es. Nosotros solo somos colaboradores de Dios. Por eso dice aquí en el versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa, conforme a su labor, conforme a lo que haya hecho, ¿sí? Porque nosotros, está hablando Pablo, y también hablaba de parte de Apolos, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros, ¿sí? Es decir, nosotros los que estamos aprendiendo, sois labranza de Dios, edificio de Dios. Dios está levantando un edificio, todos nosotros somos labranza de Dios, ese edificio que menciona en el libro de Apocalipsis para contener, ¿sí? Para contener como edificio, ¿sí? Con el templo de Dios, ¿sí? El templo de Dios. Alabado sea el Señor. El pastor nos ha hablado mucho acerca de todo esto, ¿sí? Gloria a Cristo Jesús. Entonces, somos colaboradores de Dios y Dios es el que da el crecimiento. Los intereses de Dios no han cambiado. El mismo motivo de Dios el año pasado, hace 10 años, hace 20, hace 30, hace 50, hace 2000, hace 5000 años, es el mismo interés de hoy. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es la misma, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto lo menciona también en Juan 3:16. Dice así, porque, todos no lo sabemos, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, no las cosas del mundo, sino los seres humanos que viven en el mundo, a eso se refiere, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ama a Dios a toda la humanidad? Sí, Dios envió a su Hijo para rescatar a toda la humanidad. ¿Toda la humanidad va a ser salva? Lamentablemente no es así, aunque Dios quiere que todos seamos salvos. El corazón de Dios es que todos seamos salvos. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él, por Él. Amén. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así lo dice la palabra de Dios. ¿Amén? Gloria a Cristo Jesús. Vamos a
Lucas capítulo 19, Evangelio según San Lucas capítulo 19, versículo 10. Dice así: porque el Hijo del Hombre vino. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Señor Jesús. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este es el principal motivo de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo al enviar a su Hijo, a buscar y a salvar. Lo busca y lo salva por medio de su sacrificio en la cruz y su resurrección. Amén. Buscar y salvar lo que se ha perdido. Debemos de recordar algo. Cuando te encuentres a una persona y tengas delante de ti a una persona que no sea salva, tú has encontrado el interés número 1 de Dios. Compártele de Dios. Compártele de Dios, porque a lo mejor es la única oportunidad que esa persona tiene de ser salva. Si Dios, tú le compartes de Dios, Dios tendrá cuidado de esa alma, pero tú le habrás compartido, ¿sí? Cuando tú veas a una persona que no conoce del Señor Jesús, compártele, porque esa persona representa el motivo por el cual el Señor Jesús vino al mundo. Gloria a Cristo Jesús. El pasado fin de semana, mi nieta Nicole cumplió años, ¿sí? Y quiso ella aventarse del parapente. Entonces, pues volteó a todos y dijo: ¿quién me acompaña? Como nadie dijo yo, ellos ya se habían aventado o echado unos días antes, unas semanas antes. Pues yo dije: yo voy contigo. Y me dijo: ¿vas conmigo, ma? Y le dije: sí. Y bueno, pues ahí vamos a la montaña y salimos. Yo iba orando, creyendo y confiando plenamente en el Señor, de que Dios iba a hacer un paseo muy bonito para Nicole y para mí. Y estando en el aire, ahí arriba de las copas de los árboles, el parapente se hacía para un lado y para otro, pues yo pienso que el Espíritu Santo me dijo: compártele al instructor que venía manejando el parapente. Y le dije: ¿quieres recibir al Señor Jesús como tu Señor y Salvador? Y me dijo: sí quiero. Pues allá en el aire, este varón recibió al Señor Jesús como Señor y Salvador. Dije: aquí no se va a ir para otro lado, porque tiene que estar cuidando el parapente, las cuerdas y todo eso. Entonces dije: no se escapa. Señor, que se haga tu voluntad. Le hago la pregunta: ¿quieres recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador? Y con las cuerdas dice: sí quiero. Y ahí lo recibió. Gloria a Dios. Ese varón, como todas las personas que tú conoces, que no conocen al Señor Jesús, son prioridad. Ellos son el motivo por el cual el Señor Jesús vino al mundo. Tú mismo, tú misma, fuiste prioridad cuando recibiste al Señor Jesús como Señor y Salvador. Así que no te canses de compartir. Marinita, aquí veo su nombre, va en el taxi. Comparte a cuanto taxista la lleve a algún lugar, le comparte, ¿sí? Y le dice dónde se congrega. Si ellos van o no van, ella ya le compartió. Muchos de los que estamos aquí han compartido la palabra de Dios. Y ¿sabes una cosa? Es tiempo de regresar a las primeras obras. Seguir compartiendo la palabra de Dios. ¿Sabes qué? La palabra de Dios no regresa vacía. Mi padre, mi papá, Humberto, que duerme en el paraíso de Dios por su gracia y su misericordia, 9 veces recibió al Señor Jesús. Papá, ¿lo quiere recibir? Sí, ¿qué tengo que hacer? Ya la 3, la 4, la 5, la 7, la 8, hasta la 9.
cuando dijo, sí, sí quiero. Y ahí mi papá nació a la 9ª, ¿sí? Así que, ¿sabes una cosa? Tú sigue compartiendo la palabra de Dios. Hoy sé que mi papá y mi mamá son salvos por la gracia de Dios, por su misericordia. Así que tú sigue compartiendo la palabra de Dios. No te canses. ¿Por qué? Porque en el Evangelio el poder de Dios se manifiesta para salvación. Tú sabes mucho. Tú sabes mucho. Tú eres una vasija de barro en las manos de Dios que contiene un tesoro que costó la sangre preciosa de Cristo. El Evangelio de Dios es el poder de Dios para salvación. Así que no te quedes callado. Si tú te callas, las piedras hablarán. Jóvenes, compartan a sus compañeros en la escuela. No se avergüencen. No va a pasar nada. Si te dicen que no, de todos modos ya estaban perdidos. Y si te dicen que sí, gloria al Señor. ¿Sí? Si te dicen que no, no te están rechazando a ti. Están rechazando al Señor Jesús. Si te dicen que sí, habrás ganado un alma. Si nació o no nació, tú ya cumpliste. Tú ya cumpliste. No te canses de compartir la palabra de Dios. Sí, no te canses. Para eso vino el Señor Jesús. Esa es su prioridad. Esa es la prioridad. Gloria a Cristo Jesús. En Mateo 4:19, vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 19, dice así, desde el versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea. ¿Te gusta imaginar todo lo que lees? ¿Sabes qué? Cuando te imaginas todo lo que lees, la palabra como que tiene más vida, ¿sí? Como que la palabra empiezas a ver todas las escrituras con más vida y no se te van a olvidar. Dice, andando Jesús junto al mar, imagínatelo. No lo leas por leer. Imagínate al Señor Jesús andando junto al mar. Yo lo puedo ver con los ojos de mi imaginación. Y dice, de Galilea vio a 2 hombres, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano. ¿Tú los puedes ver? Que echaban la red en el mar. Yo puedo ver a Pedro y a Andrés echando las redes en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, ¿quién? El Señor Jesús a estos 2 varones. Venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Seamos pescadores de hombres. ¿Sí? Seamos pescadores de hombres para la gloria de Dios. La obra es de Dios. Solo somos colaboradores. Dios dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que va a tocar los corazones de toda criatura es Dios. Y si dices, y si no reciben, como dije hace un momento, mira, ya estaban perdidos. No va a pasar nada más. Y si reciben, habrás ganado un alma para la gloria del Señor. ¿Sí? No te canses. No es a ti a quien rechazan. Es al Señor Jesús a quien rechazan. Pero bueno, eso es ir y tocar, como dice el pastor, ir y picar piedra. Cuando se pica piedra, como que las piedritas brincan, ¿no? A veces te van a decir, no, yo no quiero. No, yo sí quiero. No, pues yo lo tengo a mi manera. Dios te va a dar las palabras adecuadas que tú tienes que decir cuando previamente oraste para compartirle a esa persona. Porque entonces el Señor Jesús, por su Espíritu Santo, a través de su Espíritu Santo, te estará guiando. No te canses de compartir la palabra de Dios. Cuando compartimos la palabra de Dios, estamos honrando la obra de Cristo en la cruz. Cuando compartimos la palabra de Dios, estamos diciendo, Señor, así como me salvaste a mí,
sálvalos a ellos. Y Dios no hace excepción de personas. Alabado sea el Señor. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Vamos a Segunda de Pedro 3:9. Y todos dicen amén. Segunda de Pedro 3:9. Dice así: el Señor Jesús no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Dios tuvo paciencia contigo? Sí. Tuvo mucha paciencia conmigo. ¿Sí? El Señor Jesús no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, el Señor Jesús no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué importante es el arrepentimiento. ¿Sabes cuándo viene el arrepentimiento? Cuando el Espíritu Santo convence al hombre de pecado, de juicio y de justicia. Cuando es revelado el sacrificio de Cristo en la cruz. El Señor Jesús, colgado en la cruz, por amor, para salvarnos. ¿Qué haces con eso? Cuando te lo puedes imaginar ahí, crucificado, pagando el precio de tu salvación, de tus pecados, de mis pecados. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Señor, perdóname. Me arrepiento. Me arrepiento. Cuando Cristo Jesús te es revelado en la cruz, viene el arrepentimiento en el corazón. Y Señor, fuiste ahí por mí. Gracias. Porque Dios es bueno. Alguien dijo por ahí, dame una cita que Dios es bueno, según me comentó una hermosa hermanita que amo. Y toda el sacrificio de Cristo habla que Dios es bueno. El que el Padre haya enviado a su Hijo Jesús habla que Dios es bueno. Y todavía si el Señor Jesús dijo, dices que soy bueno. Le dijo a un joven que le dijo, he hecho esto y he hecho aquello. ¿Qué más me falta, Señor? Y el Señor le dijo, ¿por qué me dices bueno? Solo Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. No sabemos muchas cosas, pero una cosa sí sabemos, que Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Si esto es una verdad en tu vida y la cruz de Cristo ha sido revelada en tu corazón, nunca lo vas a abandonar y vas a tener un corazón agradecido para con Él. ¿Y sabes qué? Vas a predicar el Evangelio. Vas a predicar que el Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Lo que se espera para aquellas personas que rechazan al Señor Jesús es una expectación de fuego. Ellos solo se condenan al rechazar al Señor Jesús. Ellos se condenan. ¿Sí? Esto está en el Evangelio según San Juan. Dice así, capítulo 3, versículo 19. Está en las Escrituras. Juan 3, 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. La luz inaccesible, la luz perfecta de Dios, la luz que es Cristo Jesús vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas. Por eso rechazan, porque aman más las tinieblas que la luz. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y sabes por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿en qué está?
en tiniebla, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Todos nosotros salimos del mundo. Ninguno de nosotros descendió del cielo para pensar que somos más buenos que otros. No. Nosotros salimos del mundo, igual que los demás están. Solo el Señor Jesús descendió del cielo. Pero alguien oró por ti. Y alguien tuvo la valentía, el denuedo, la compasión, digamos, la obediencia de compartirte lo mejor que esa persona tiene, que es a Cristo. Lo mejor que tú tienes es a Cristo. Y alguien te compartió de Cristo, porque eso es lo mejor que esa persona tiene. Lo mejor que tú tienes es a Cristo en tu corazón. Compártelo. No te quedes con Él. Compártelo. Todos los que tienen... Toda la humanidad necesita del Señor Jesús. Los pobres, los menos pobres, los ricos, los más ricos. Todos, sin Cristo, estamos perdidos. Y si no recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador, las llamas eternas los están esperando. Y tú eres un contenedor del Evangelio. Tú puedes llevar a alguien a Cristo. Tú puedes decirles que Dios los ama, que murió por ellos en la cruz, que Dios los comprende. No justifica el pecado, pero comprende que somos carne y necesitamos a Dios. Dios sabe que lo necesitamos, pero muchas personas no saben que necesitan a Dios. No lo consideran una opción porque no lo conocen. Dice en el libro de Romanos, ¿sí? Libro Romanos, vamos por favor al libro a los Romanos. Romanos capítulo 10, ¿sí? Romanos 10 dice así. Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo sabrán si tú no vas y les predicas? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Leámoslo otra vez. Gracias, Señor, por tu palabra. Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y quién va a llevar ese mensaje? Tú eres un vaso útil en las manos de Dios. Tú puedes llevar a alguien a los pies de Cristo. ¿Sí? ¿Dónde está esta escritura? Aquí mismo, Romanos 10, 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ¿con qué se cree?
se cree con el corazón. Una persona puede repetir una frase, una persona puede repetir la oración de salvación, pero si no lo cree con el corazón, no va a pasar nada. Mi amado papá 8 veces lo repitió y yo insistí hasta la 9ª. No porque esté un número mágico, no, nada que ver. Pero hasta que el Señor reveló que ya había nacido de nuevo, hasta que esa semilla de la palabra de Dios germinó en el corazón de mi papá, hasta que mi papá quiso creer, fue cuando nació de nuevo. Importante es la confesión y creer con el corazón. Si se confiesa con la boca y se cree con el corazón, se reciben todas las promesas de Dios. Todas. Sanidad, salvación y todas las demás promesas se reciben confesando y creyendo con el corazón. Cuando se cree con el corazón, cosas grandes suceden. Por eso dice aquí que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, cuando se cree con el corazón que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de la consecuencia del pecado, de la ira de Dios como consecuencia del pecado. ¿Quién cargó la ira de Dios? El Señor Jesús en la cruz. ¿Quién nos llevó a salvación? El Señor Jesús en la cruz. Él pagó el precio para que tú fueras salvo. Si esta revelación está fuerte en tu corazón, ¿sabes qué? Nunca vas a abandonar al Señor y vas a predicar el Evangelio. Porque el Evangelio no solo es para ti. Dios te ha llamado para que le sirvas, para que tú seas salvo y ya lo eres, gloria al Señor, pero para que le sirvas a Dios. Así lo dice la Escritura, que Dios honra al que le sirve. Y lo puedes hacer. Siempre podrás orar por alguien. Siempre lo podrás hacer. ¿Sí? Dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, para ser justificado. La justicia de Dios está en la persona del Señor Jesucristo. Él es la justicia de Dios. Amén. Porque con el corazón se cree para justicia, para ser justificado, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Tú no vas a ser avergonzado. Tú no vas a ser avergonzado. Vas a predicar la palabra y no vas a ser avergonzado. Porque Dios respalda su palabra con las señales que la siguen. Solo eres un colaborador del Señor. La obra es de Dios. Las ovejas son de Dios. Él las compró con su sangre preciosa. Solo somos colaboradores, siervos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Amén, gloria a Cristo Jesús. Entonces, compartamos la palabra de Dios. Cuando veas a alguien que no es salvo, acuérdate, esa persona representa la prioridad de Dios. Y ya alguna vez tú y yo no éramos salvos, pero el Señor Jesús tuvo misericordia de nosotros y usó a una persona para que te guiara a recibir a Cristo. Hoy tú eres esa persona para guiar a otros a Cristo Jesús. De la gracia que recibiste, da de gracia. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Nunca seas demasiado joven para compartir la palabra de Dios. Nunca seas demasiado joven. Así que jóvenes, prediquen el Evangelio. Que su vida
y la vida de todos nosotros sea un grato olor del conocimiento de Cristo. Grato olor del conocimiento de Cristo. Amén. Que podamos manifestar a Cristo en nuestras vidas, para que en todo el Señor Jesús se lleve toda la gloria, la honra y la alabanza. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, es el tiempo de despedirnos y de orar, y que Dios nos llene con su Espíritu Santo a todos los que estamos escuchando su palabra para llevar este mensaje al que no lo conoce. Que Dios ponga esa compasión en tu corazón. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo ponga en ti su unción para que prediques el Evangelio. Cerca de ti hay alguien que no conoce del Señor. Háblale del Señor Jesucristo. Tú podrías ser la última persona o la única persona que esa persona tiene para ser salvo. ¿Sí? Oremos entonces. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por la palabra que nos das. Tu palabra es viva y es eficaz y manifiesta tu voluntad, así como en los cielos, aquí en la tierra. Bendito Padre, llénanos a todos con tu Espíritu Santo. Con tu Espíritu Santo, Señor, para predicar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en la mayordomía que nos has confiado. Somos colaboradores tuyos, Señor. Reconocemos que la obra es tuya. Y tú eres el único Dios vivo y verdadero, que creó los cielos y la tierra. Y a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tú te manifiestas con tu poder para salvación a todos los hombres, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Sea a nuestro Señor Jesucristo la gloria, la honra y toda la alabanza. Gracias, bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea Dios. Un abrazo para todos. Bendiciones para todos. Casi, Dios te bendice. A todos nuestros hermanos, mi hermano Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. El día de mañana recuerden que hay reunión de oración a las 7 de la noche. Y el próximo domingo recuerden que está el servicio presencial en la iglesia, tanto en México como en Valle de Bravo, a las 11 de la mañana. El próximo domingo vamos a celebrar el 19 aniversario de la iglesia, ahora con el grupo de Valle de Bravo. Bendiciones para todos. Muy, muy buenas noches.